Hay que decir que otro de los temas importantes que a lo largo del día de ayer en la prensa y hoy fue retomado prácticamente por todos los diarios fue esta presentación de Alfonso Durazo como el encargado de la política de seguridad en caso de ganar la presidencia Andrés Manuel López Obrador, el encargado de Morena, digamos, de formar parte del gabinete en una Secretaría de Seguridad Pública que volvería a ser Secretaría de Seguridad Pública una vez aprobada por el Congreso. Se renacería nuevamente esta figura de la Secretaría de Seguridad Pública y está precisamente en la línea telefónica a Durazo, a Alfonso Durazo. Alfonso, muy buenos días, gracias por estar en esta primera emisión de Enfoque Noticias. Con mucho gusto, al contrario, gracias por la oportunidad de participar. A tus órdenes. Gracias, pues mira, antes que nada, conocer a Alfonso Durazo, muchos te definen, en la prensa estaba viendo de colosista a priista y foxista a morenista, se te critica por no tener experiencia en materia de seguridad, pero que se te pone al frente de una cartera tan complicada como la seguridad. ¿Cómo te definirías como político? ¿Por qué en la cartera de seguridad un hombre como tú? Bueno, son muchas preguntas y si me das margen, con mucho gusto. Claro, por supuesto. Efectivamente fui secretario particular de Luis Donaldo Colosio en el PRI, en Cedesol y en la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Pero lamentablemente se atravesó su asesinato. Fui priista muchos años, 18 para ser exacto, y no reniego ni de mi militancia ni de mi condición de expriista, porque ahí aprendí muchas cosas, entre otras el concepto de institucionalidad, que en las que está una de las grandes reservas del país, en la institucionalidad que tienen el ejército, que tienen la marina. Pero después del asesinato de Luis Donaldo y dado el comportamiento del partido como organización y de los priistas en particular, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, llegué a la conclusión inmediata de que yo no tenía absolutamente nada que hacer en un partido que había llegado hasta el crimen en la disputa por el poder presidencial. Pero también cuando renuncio al PRI y después del asesinato de Luis Donaldo, viene un replanteamiento de mi propia visión política, de mis propios objetivos en la vida pública del país, y me asumo comprometido conmigo mismo a sumar mi esfuerzo político en causas que tuvieran que ver con la transformación democrática del país, con un cambio en México. Y el año 2000, quien representaba esa posibilidad fue Vicente Fox. Y millones de mexicanos, como yo, creímos en la propuesta de Vicente Fox. Para no hacerles el cuento largo, terminé como secretario particular de él en la presidencia de la República y efectivamente como director de comunicación y como vocero. Pero también, a mitad del sexenio, renuncié, denunciando que lo que estábamos haciendo en el gobierno no tenía absolutamente nada que ver con lo que habíamos ofrecido a los mexicanos en campaña. Y hiciste importantes declaraciones sobre la pareja presidencial, sobre la intervención de Marta Sagún en las decisiones presidenciales, una serie de cosas que provocaron mucha polémica en su momento. Mucha polémica, pero la razón fundamental es que había una desviación del gobierno. Y salgo de ahí hastiado de la cuestión pública, pero con el compromiso de seguir aportando a una causa que impulse el cambio en el país. Y es la razón por la que desde 2006 estoy en Morena. Y sigo pensando lo mismo. Si alguna disculpa tengo sobre mi priismo, es que fui un priista atípico. He tenido muchas responsabilidades en el sector público, abajo y arriba, y nadie me puede señalar que haya sido parte de una red de complicidades o de una red de corrupción. Puedo, por ello, decir que me muevo con la voz completa en cualquier espacio político donde esté. Y a raíz del asesinato de Luis Donaldo y sin envolverme en la bandera nacional,
quiero que las cosas cambien en mi país como millones de mexicanos, y por ello estoy sumando mi esfuerzo en la causa de Andrés Manuel. Se diga lo que se diga, es un hombre de una honestidad incorruptible, es un hombre de un gran compromiso social y es un hombre que toma sus decisiones pensando en los intereses generales de los mexicanos. Y yo, en buen plan, con eso me quedo. Como diría el poeta, para mí eso es más que suficiente. No pido liderazgos ideales, no pido presidentes de la República angelicales, pido esas tres condiciones que son imprescindibles para que nuestro país cambie. No temes, para combatir la corrupción. ya llevas tiempo con Andrés Manuel de conocerlo, ¿no temes desencantarte como te habría sucedido con Vicente Fox? Mira, en el caso de Vicente Fox, mi trato con él fueron 3 meses de campaña. Y debo decirte con honestidad que nunca dudé de que su convicción fuese sincera. ¿Ni hoy? De que lo que proponía, no, por supuesto, una vez que empiezo a ver la operación del gobierno, que se repiten las prácticas de corrupción que llegábamos supuestamente a desterrar, bueno, pues inició obviamente mi desencanto. Te doy un dato. El año 2000 nuestro país estaba en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial. 6 años después del honestísimo PAN en el poder, nuestro país está en el lugar número 70. Y Felipe Calderón, de las manos limpias, lo deja en el lugar número 100. Y actualmente estamos en el lugar 123 de 175 países evaluados. Eso no puede ser. Tenemos que resolver el problema de corrupción para resolver el resto de los padecimientos del país, comenzando por el de la inseguridad. Y si quieres entro al tema. Entremos al tema, a ver, cuéntanos. Corrupción e inseguridad son un binomio inseparable. Si no combatimos la corrupción, no vamos a lograr mejorar los niveles de inseguridad. Y en buen plan, para entrar al segundo tema, probablemente sea muy difícil que un policía de carrera se dedique a combatir eficazmente la corrupción. Tenemos que cambiar la estrategia de seguridad basada hoy exclusivamente en el uso de los recursos de fuerza del Estado mexicano. Tenemos que cambiarlo por una visión amplia que incluya ir a las causas a las causas que generan la inseguridad, causas de carácter político, de carácter educativo, de carácter económico, de carácter cultural, y esas cuestiones difícilmente las va a poder, esas soluciones difícilmente las va a construir un policía. Sí, ahora se requiere una visión amplia y de largo plazo, evidentemente. Y de largo plazo, efectivamente. Pero en el corto plazo también, siguen incrementándose los asaltos a mano armada, los homicidios dolosos. Vimos el 2017 como récord histórico. Y no vamos a dejar de utilizar la fuerza legítima del Estado con una característica que la vamos a utilizar con una vocación democrática, es decir, respetando los derechos humanos. Eso es fundamental. No podemos sustentar la eficacia de los cuerpos de seguridad en la ausencia de límites a la acción a la acción policíaca o militar. Y los cuerpos de seguridad, Mario, van a estar en manos de profesionales. La Policía Federal va a estar en manos de policía. Eso no va a cambiar. Pero la titularidad de la seguridad pública estará a cargo de una persona con capacidad política, administrativa y técnica para construir soluciones con una visión amplia que trascienden con mucho la visión policíaca. Y perdón que me esté atribuyendo virtudes
pero el señalamiento, Mario, me obliga a esta defensa apasionada. Así es, Alfonso. A ver, se vuelve al planteamiento de crear una Secretaría de Seguridad Pública, según lo expuesto ayer. No es algo nuevo, ya existía una Secretaría de Seguridad Pública. Se plantea también la creación de una Guardia Nacional. Tampoco es un planteamiento nuevo, se ha intentado incluso con una gendarmería. Yo creo que es más o menos un modelo similar, un modelo fracasado. Primero se hablaba de más de 22,000 elementos, lo recordarás, bajaron a 15,000, después 5,000. Bueno, creo que no llegan ni a 2,000 ahora miembros de la gendarmería. Y también se habla de un mando único que efectivamente está en discusión últimamente, muy recientemente, mando único o mando mixto. Hay diferentes conceptos. ¿Por qué ahora sí funcionarían aquellos conceptos que ya se probaron en el pasado? ¿Por qué hoy sí y antes no? Bueno, Mario, son muchas preguntas, así es que tendrás que darme un espacio. Si quieres lo vamos haciendo a lo largo de la próxima semana también, pero... Está bueno. Oye, pero te adelanto, mira, la Secretaría de Seguridad Pública no debió haber desaparecido. Okay. Yo fui legislador en la Cámara pasada y me opuse a la desaparición de la Secretaría de la Seguridad Pública, porque pasar sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación, como sucedió, convirtieron a esta Secretaría en un aparato burocrático inmanejable. El responsable de la seguridad en el país, fíjate qué tragedia, Mario, depende políticamente del secretario de Gobernación y depende administrativamente del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Ese pobre hombre no tiene capacidad ni para ordenar por sí solo que saquen una fotocopia. Tienes que darle capacidad operativa a las instancias responsables de seguridad. Vamos a regresar al esquema anterior. Y la otra, que ya ha sido señalada socialmente, que es muy fácil que el titular de Gobernación caiga en la tentación, como ha sucedido, de utilizar la fuerza pública por motivaciones políticas. Ahí tenemos, por ejemplo, al CISEN, que se dedica a perseguir, a seguir, a investigar, a husmear incluso en la vida privada, hasta en temas de alcohol, de líderes de oposición, de periodistas, de jerarcas de la iglesia, de empresarios. Yo, que soy un modesto dirigente de Morena en Sonora, soy motivo del seguimiento del CISEN. ¿Qué riesgo puede representar mi trabajo político en el Estado para la seguridad de los mexicanos? Absolutamente ninguna. Y vamos a acabar con eso. Paso al siguiente punto. El modelo fracasado. Mira, lo que fracasó fue la Guardia Nacional, pero con el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña Nieto, fracasó absolutamente todo. Fracasó la economía, fracasó la educación, fracasó el combate a la pobreza y por supuesto que fracasó la Guardia, Gendarmería. La Gendarmería Nacional. Nosotros estamos proponiendo constituir la Guardia Nacional, que es ya una figura contemplada en la Constitución, y nosotros lo vemos como un órgano que coordine, en caso de necesidad, todos los recursos del Estado para atender una problemática determinada. Es decir, funciona Marina por un lado, Defensa por otro lado, los recursos de la Policía Federal por otro lado, y los recursos de aduanas, del CISEN y de muchas otras dependencias de la Procuraduría General de la República, cada quien por su lado haciendo lo que le da su gana y frecuentemente trabajando en contra de la eficacia de otras agencias de seguridad. Vamos a garantizar una coordinación plena para optimizar el aprovechamiento de todos los recursos de seguridad que tiene el Estado. Y finalmente el mando único, dame un minuto. Sí. El mando único, mira, hay iniciativas en el Congreso, no se han puesto de acuerdo. El mando único que nosotros estamos planteando es por la vía de los
hechos, no por la vía de una modificación legislativa. Si el presidente es el jefe de las fuerzas, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, si además es el mando superior de la Policía Federal, de aduanas a través de los titulares de las diversas dependencias, si es también, tiene mando sobre el CISEN, pues el presidente de la República, lo que dice Andrés Manuel, voy a ejercer ese mando y por la vía de los hechos voy a garantizar un mando único. No voy a permitir que cada una de las dependencias haga lo que le dé su gana. Tendremos reuniones diarias con todos los titulares de esas dependencias para evaluar el comportamiento de la seguridad del día anterior y también el seguimiento de la estrategia de largo plazo. Así operó en el Distrito Federal, así logró reducir los índices de inseguridad a niveles que nunca los hemos vuelto a ver aquí en la ciudad. Y ese es el concepto de mando único que estamos nosotros impulsando. Finalmente, Alfonso, pues abusando de tu tiempo, ya que estamos... No, con mucho gusto, por favor. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Esto prácticamente eliminaría la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, porque estamos hablando de un modelo pues distinto, en donde pues la fuerza civil es la que hace valer, digamos, el mando, ¿no? Y la segunda, se ha hablado mucho y especulado sobre las declaraciones de Andrés Manuel sobre una amnistía. Tú has dicho que no sería con capos, negociar con capos, no se trata de eso, sino una amnistía, pero incluso con la palabra amnistía hay muchas críticas. Leía un artículo de Javier Sicilia sobre la palabra que significa amnistía, de amnesia, y él decía, no al olvido, no podemos tener amnesia. ¿Nos puedes definir un poco en qué términos se daría esta amnistía y sobre la Ley de Seguridad Interior, por favor? Mira, sobre la Ley de Seguridad Interior, en lo personal coincido con los cuestionamientos que de manera generalizada y coincidente se han expresado. No voy a entrar en detalles en aras de tiempo. Esperamos que la Suprema Corte de Justicia, en cuyo ámbito se encuentra el destino de esta ley, haga su papel y cumpla con su responsabilidad y supere las omisiones o excesos que le atribuyen de manera generalizada diversas voces de la sociedad, debilidades y excesos que no atendió el Congreso y que tampoco atendió el presidente de la República. Pero si la Suprema Corte no cumpliera con esa responsabilidad y corrigiera estas deficiencias y excesos, te puedo decir o repetir las palabras que expresó Andrés Manuel el día de ayer. No echaremos mano de las atribuciones excepcionales que otorga la Ley de Seguridad al presidente. Jamás daremos la orden a los cuerpos de seguridad, particularmente a los militares, de reprimir al pueblo. No ejerceremos todas esas atribuciones en un marco de respeto total a los derechos humanos. Y el tema de la amnistía, efectivamente debo reconocer que es un tema controvertido, pero fíjate, Mario, tenemos 100,000 asesinatos por sexenio. Si no cambiamos la estrategia, yo digo que no se necesita ser Nostradamus para imaginar cómo vamos a terminar, cómo terminaríamos la administración de Andrés Manuel el 2024. Estaríamos entregando 100,000 muertos más al país, es decir, no es un problema de fácil solución y dada su complejidad, cualquier propuesta que hagamos será controvertida. Lo que ha dicho Andrés Manuel es que vamos a analizar todos los temas que estén sobre la mesa, absolutamente todos, incluido el de la amnistía. Tenemos que poner el debate sobre la mesa y enriquecer nuestra propia visión con las críticas, con las aportaciones de toda la sociedad. Respeto mucho
las opiniones, los cuestionamientos de las víctimas particularmente, así a veces sean injustos, como en el caso de Sicilia, del poeta Sicilia. Por supuesto que respeto ese dolor. ¿Por qué injustos? Porque Andrés Manuel, parecería que Andrés Manuel es el responsable de la inseguridad en el país. Y Andrés Manuel lo que está haciendo es interpretar el grito de los mexicanos de que se haga algo, la desesperación nacional por los niveles de inseguridad, y estamos, Mario, explorando vías de solución, y en todo caso, una amnistía tiene 3 características o 4. Primeramente, no depende de la voluntad unilateral del presidente de la República. Consecuentemente, no es una medida autoritaria, se otorga invariablemente por ley, y eso significa que tiene que pasar por el filtro del Congreso. Número 2, tenemos que analizar con apertura, sin prejuicios, repito, todas las ideas que están sobre la mesa. ¿Qué sería del destino de países como Sudáfrica sin su amnistía? Colombia recientemente, El Salvador, pudiéramos incluir a Chile, pudiéramos incluir cada uno con sus matices y sus condiciones particulares, también a Argentina. Entonces, no nos cerremos a evaluar ninguna posibilidad, porque de darse la amnistía es uno de los muchísimos planteamientos que tenemos sobre la mesa para enfrentar el problema de la seguridad. Suponiendo que se diera la amnistía, por sí sola no va a resolver el conflicto en el país. Tenemos que combatir la corrupción, tenemos que profesionalizar los cuerpos, tenemos que mejorar la condición socioeconómica de todos los integrantes de los cuerpos de seguridad, particularmente de los policías. Tenemos que garantizar coordinación, etcétera, etcétera. Para concluir, es una más de las opciones, y de darse, tendrá que darse con el consenso de la sociedad y la opinión de las víctimas. Alfonso Durazo, muchas gracias por todo tu tiempo. Ojalá haya oportunidad de seguir conversando de este tema conforme pues se vayan acercando también el proceso ya electoral. Estamos en una precampaña, pero creo que son los temas más importantes que preocupan a la ciudadanía, la seguridad en su conjunto, no solamente la derivada por la fuerza del crimen organizado, sino la delincuencia común, la delincuencia de las calles. Todos los delitos han subido de manera exponencial y pues creo que hace falta efectivamente hablar y debatir el tema. Muchas gracias a Alfonso por tu tiempo. Hasta luego, gracias por la oportunidad, Mario. Gracias y muy bueno.